nunca voy a olvidar la primera vez que vi el Burj Khalifa. Excentricidades, si hay lujos, si hay oro, pero Dubái es mucho más que eso. Es una perspectiva diferente de la vida. Dubái es una burbuja, por decirlo de alguna manera, perfecta para cambiar tu perspectiva en general, a que se enfoque solamente en negocios. Este es el lugar perfecto. Nunca he sentido como ningún tipo de discriminación por ser mujer. Pedimos una mesa afuera y nos dieron una cobija en nosotros, pero en el resto de temporada es bastante fresco el clima. De alguna manera tenemos un punto de encuentro como cultural. Esquiar en Dubái existe un lugar para que puedas esquiar. ¿Quieres saltar de paracaídas y tener una vista espectacular? Lo puedes hacer. ¿Quieres ir a una piscina infinita? Lo puedes hacer. ¿Quieres visitar el restaurante más alto del mundo? Lo puedes hacer. O sea, lo que tú quieras, prácticamente aquí se puede hacer. Mi forma de ver la ciudad, yo lo haría en mi forma de ver la vida. Perdemos el tiempo haciendo trámites o realizando pagos. Tú al banco no vas a nada. O sea, quizás buscar un trabajo en hospitality o en otras cosas, lo puedes hacer, pero no es lo más recomendable. Hay otros lugares donde te va a poder ir mucho mejor y que te van a dar ese beneficio de luego ser residente. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Horizon Dubai VIP. Hoy estoy acá con Kevin. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Ela? Un gusto siempre compartir contigo en estos espacios. Qué gusto para mí también. Bueno, hoy vamos a estar hablando de diferentes temas. Quiero que nos cuentes un poquito de qué se va a tratar este nuevo episodio que estamos desarrollando el día de hoy. Sí, hoy vamos a estar hablando acerca de cómo es venir a Dubái siendo turista y cómo ya es la vida en Dubái cuando ya eres residente y llevas un tiempo acá. Cómo cambia la perspectiva completamente de esta gran ciudad y cómo algunos tabús que uno puede tener en un inicio pues desaparecen cuando ya llevas un tiempo viviendo aquí en Emiratos Árabes. Bueno, eso es un tema muy interesante justamente porque existen dos perspectivas. Una cuando vienes como turista, que vienes a disfrutar, que estás como en este ambiente de conocer, que Dubái es una de las ciudades como con de la que tenemos mayor expectativa como turistas por visitar. Y luego está esta nueva perspectiva, ya cuando eres un residente, cuando ya tienes una rutina establecida acá. Entonces creo que va a ser un tema interesante para las personas que bien sea ya están aquí como residentes o están planeando visitarnos como turistas. Claro que sí. Y para iniciar me gustaría, Ela, que tú nos contaras cómo fue tu experiencia esa primera vez que viste Dubái desde el avión y también esa primera vez que viniste tú como turista. Cuando vine como turista hace algunos años atrás, creo que tenía en mi cabeza algo completamente diferente, justamente porque mi mejor amiga en ese tiempo había visitado Dubái hacía como unos 6 meses antes y ella me mandaba videos de cosas muy curiosas y de oro en todas partes, todo como un estilo de vida como demasiado fancy, por decirlo de alguna manera. Y, y bueno, yo tenía como esa perspectiva de que iba a ser así, de que iba a ser algo como, no sé, como... Oro, lujos por todo lado, Incluso yo me imaginaba que iba a excentricidades. haber animales así como leones, tigres en las calles. Claro. Ese tipo de imágenes las tenía en mi mente en ese momento. Luego cuando vengo me doy cuenta de que nosotros vinimos en una época que era En frío. enero del 2023 vinimos por primera vez. Vale, entonces recuerdo que estaba haciendo frío y cuando ella vino estaba haciendo ya calor. Claro. Entonces yo decía, no, pero el clima está muy bien, está genial. Sentía que era como que un frío soportable, no era frío, frío, frío. En la parte de la ciudad como tal, nunca voy a olvidar la primera vez que vi el Burj Khalifa. Creo que sigue siendo para mí uno de los lugares más impactantes que mis ojos pueden ver cada día. Incluso no dejo de sorprenderme cada vez que paso, ya sea que esté en el carro, ya sea que esté tomándome un café, ya sea que esté almorzando cerca. No dejo de sorprenderme cada vez que veo ese edificio y que considero que es una de las, no sé, hecho por el hombre, es una de las maravillas del mundo en este momento. Creo que es una experiencia increíble. Cuando lo vi por primera vez, lo he dicho en otros episodios, me llené de una energía como que todo es posible, puedes alcanzar cualquier tipo de meta o sueño que te propongas en la vida. Y me parece increíble cómo la mentalidad de estos hombres que construyeron este país y que lo llevaron a donde está en este momento, pues eso me inspira muchísimo y siempre me ha inspirado. Y cuando vi ese edificio, creo que en ese edificio ellos manifestaron toda esa capacidad mental que tienen y toda esa visión que tienen a mediano y largo plazo,
que finalmente pues los ha traído a posicionarse como uno de los países más importantes a nivel mundial. Correcto. Algo que mencionas allí muy importante es esa creencia que tienen todas las personas sobre Dubái, que todo son excentricidades, que todo es lujo, que hay oro por todas partes. Y está muy alimentada justamente por youtubers o por personas que vienen aquí y solo enfocan su contenido en grabar este tipo de aspectos de la ciudad. Porque claro, sí hay excentricidades, sí hay lujo, sí hay oro, pero Dubái es mucho más que eso. Y esa perspectiva que uno se lleva al principio cuando viene aquí a Dubái es completamente diferente. Claro, tú ves lujos, ves carros y todo esto que no estás acostumbrado a verlo en tu país, pero también ves lo que tú dices, lugares que te llenan de una energía que puede ser incluso inexplicable, que te llenan como esa sensación de que, como tú dices, uno puede lograr todo lo que se proponga, porque esto es una ciudad que hace unas décadas era un desierto y han construido realmente no solamente el Burj Khalifa, sino también infraestructura de primer nivel donde antes no había absolutamente nada. Eso es realmente lo que a mí en un inicio me sorprendió, al ver la infraestructura de esta ciudad y cómo de la nada crearon algo magnífico realmente. Exacto, y fíjate que, por ejemplo, cuando vienes por primera vez, ahorita que lo recuerdo, sientes que todo es demasiado grande. Sí. Esa visión, cuando ya te haces residente o ya estás establecido acá, cambia. Pero si sales, por ejemplo, de viajes, si vas a visitas otras ciudades, si cuando viajes, otra vez vas a sentir como que las ciudades son muy pequeñas. Sí, Es algo muy raro. Vienes acá por primera vez y sientes que todo es gigante. sí. Luego Las te vías, los adecuas, edificios, todo. luego te adecuas a ese tamaño, luego sales y vuelves y tienes una perspectiva diferente de la vida. Dubái es una burbuja, por decirlo de alguna manera, donde las personas que vivimos acá perdemos miedo a cosas que de pronto, o sea, dejamos de estar como en ese estado de alerta. Eso me gusta mucho. Sin embargo, al mismo tiempo, tú vives en un movimiento, tú sientes que es una ciudad muy estresante. Yo creo que lo hablábamos hace un par de noches, que tú decías, ay, pero yo acá no me estreso nada porque por tu ética de trabajo, pero yo sí siento que todo el mundo va muy rápido, que las personas que estamos acá tenemos como un objetivo, diferentes objetivos, ya sea a nivel financiero, lo que sea, sobre todo a nivel financiero, la mayoría, y eso hace que la ciudad esté en constante movimiento y se sienta que todo el mundo va muy rápido en relación a otras ciudades que de pronto se sienten más Claro. tranquilas. Por ejemplo, por ejemplo, Italia, que tú vas y tú sientes que te puedes quedar una tarde entera simplemente sentado tomándote un café, leyendo. Pero acá tienes como esa sensación de quiero hacer más, quiero hacer más, quiero moverme. No sé si te pasa a ti, porque pues tú me decías que nunca te sentías así, pero Completamente. Claro, eso depende lo que hablábamos del lugar en el cual tú vivas y los lugares que frecuentes. Si vas como cuando uno viene aquí por primera vez a los lugares más típicos y más turísticos, como Dubai Marina, como JBR, como el Downtown, obviamente se va a sentir todo muy estresante porque vas a estar con muchísimas personas, el tráfico es muy fuerte en esas zonas, entonces se siente como ese estrés. Pero por ejemplo en el lugar donde vivimos nosotros, pues al frente tenemos un parque, incluso yo salgo con los perros y es muy solo el parque, muy tranquilo. entonces es muy tranquilo. Voy al mall, que es Dubai Hills Mall, y también es muy tranquilo el mall, aunque a veces está lleno, principalmente de vehículos, no se encuentra fácil estacionamiento, el mall no es que esté vacío, pero es tan grande y sobre todo hay mucha gente que es residente o gente local que se siente como mucho más tranquilo que quizás otros centros comerciales como puede ser Dubai Mall o Mall of the Emirates. Por ejemplo, ahorita que fui a recogerte, pasé por la entrada de Mall of the Emirates hoy es lunes, eso fue como a la una de Sí, la sí, tarde es. más o menos, estaba llena la entrada. Entonces, claro, es estresante. Pero si voy a Dubai Hills Mall, es mucho más tranquilo. Entonces, también depende un poco de qué zonas frecuentes tú y en qué lugar tú vivas y obviamente tus rutinas. Pero sí, digamos que a grosso modo, por así decirlo, las personas que tienen rutinas donde tienen que estar constantemente yendo a estos lugares, pues se va a sentir mucho más estresante y mucho más rápida la vida. Siento que es una ciudad perfecta para cambiar tu perspectiva en general. Ujú. Y en aspectos muy puntuales, por ejemplo, siento que es una ciudad que se presta mucho para el fitness, tienes la playa muy cerca, entonces siempre vas a encontrar actividades que hacer en la playa, que eso es algo muy interesante.
que de pronto muchas ciudades del mundo solamente lo pueden ofrecer en verano, pero acá incluso en invierno, en este momento es el invierno de Dubái, acá incluso en este momento que hace frío, que se siente demasiado fresco afuera, vas a encontrar personas disfrutando incluso mucho más de la playa. Sí, Estas actividades, puedes tener el estilo de vida que quieras aquí sin ningún problema y lo vas a poder desarrollar sin ningún, ya sea que, que seas una persona que se enfoque solamente en negocios, este es el lugar perfecto, seas una persona que quiera vivir en un estilo de vida tranquilo, hay comunidades que son muy tranquilas como lo acabas de mencionar, o si eres una persona que viene a estudiar, hay muchas universidades. O sea, creo que es un lugar que se presta para cualquier tipo de proyecto de vida que quieras desarrollar. correcto. Con las ventajas de que lo que te decía, cuando estás acá, tú le pierdes, tú dejas de estar en un estado de alerta constante, justamente porque la ciudad te permite tener tranquilidad en las diferentes áreas que ya lo hemos venido hablando, sobre todo en la parte física, financiera, en la parte personal, y esa tranquilidad pues te permite poner tu enfoque en otro tipo de Claro, actividades así que es. quieras desarrollar, pero siento que en general es una ciudad que se presta para que desarrolles cualquier tipo de proyecto de vida que tengas y que te brinda muchas ventajas además. Sí. Retomando entonces el tema de la perspectiva cuando vienes aquí como turista, quiero que hablemos de esos tabús que uno puede llegar a tener antes de llegar aquí, como por ejemplo el trato a las mujeres, el clima, que es otro tabú muy fuerte. Las personas piensan que siempre hay un verano muy fuerte acá, y el tema obviamente de la religión y qué cosas tú puedes y no puedes hacer aquí, que también es algo que se preguntan mucho las personas, piensan que es una ciudad muy restrictiva. Se entiende porque ciertas ciudades que obviamente también son musulmanas tienen muchas restricciones, pero Dubái es una ciudad que está mucho más occidentalizada, entonces hay ciertas cosas que en otros lugares De pronto no. musulmanes no se pueden hacer y aquí sí, digamos, se pueden hacer sin ningún problema. Además, también dar algunas recomendaciones de cuando vienes como turista, cómo te puedes mover un poco en la ciudad. ¿Qué tal si hablamos al final también de esas Claro cosas? que sí. Bueno, primer punto, ¿cómo es el trato hacia las mujeres? Y cuando eres mujer, por lo menos voy a hablar desde mi experiencia, con qué te vas a encontrar como turista. Como turista, creo que es un lugar perfecto, igual como residente, pues siendo honesta, pero como turista creo que es un lugar perfecto para que disfrutes, de pronto, dependiendo de los lugares que frecuentes, por ejemplo, si vas a algún beach club o si estás en restaurantes, vas a sentir que siempre te atienden bien, por lo menos a mí siempre me han atendido muy bien en todos los lugares que he visitado, nunca he sentido como ningún tipo de discriminación por ser mujer. Los hombres respetan mucho cuando estás acompañada, por ejemplo, en mi caso, que siempre estoy acompañada, ya sea por ti o de pronto si estamos con amigos como si hay hombres, siempre van a priorizar mucho como la palabra del hombre. Creo que eso se siente, eso sí se llega a sentir, pero no es que te estén discriminando, sino que están, creo que por su cultura, adecuados a tratar primero con el hombre de la casa y pues obviamente te van a dar un trato muy, muy especial, pero siempre con mucha distancia Y y respeto. respeto. Eso es algo que yo sí he podido notar y lo noté también cuando vine como turista porque siempre te preguntaban primero a ti todo, antes que a mí, o siempre se sentía como eso. Y cuando eres turista en ese tiempo yo no estaba acostumbrada a esto porque pues en Colombia tú sientes, no, incluso en España tú sientes el mismo trato de hombres hacia mujeres. No sé Sí, te entiendo. si entiendes esa parte, tú sientes como que puedes que te van a preguntar a ti las Claro, cosas pero no es incluso como que antes. no tomen tu opinión, sino que te respetan. Entonces es como que ese tipo de aura es diferente. No es como que no te pregunten a ti por ser mujer, sino porque te respetan y priorizan, como tú dices, obviamente, hablar con el hombre, porque recuerda que en la cultura musulmana, pues digamos que es el hombre siempre es el que tiene como el trato con el otro hombre, incluso en algunas ciudades o en algunos países la mujer no tiene trato con otros hombres a no ser que está acompañada por su esposo, por su hermano, por su padre. Aquí no pasa eso, pero igual se mantiene que priorizan la comunicación hombre con hombre para respetar a la mujer.
Exacto, eso sí lo sentí cuando vine, y sentía mucho respeto como por parte de las personas que me atendían, como una especie de distancia, como una relación muy eh, polite, como lo digo, muy amigable, Ujú. muy, muy respetuosa, ya. Eso es todo. Como mujer puedes disfrutar de lugares, puedes encuentras muchas actividades, hay muchos salones para que te organices, spas, hay muchas actividades para mujeres que disfrutamos mucho Claro. aquí. Ahora te voy a preguntar, no ya, más adelante de ya cómo es ser mujer aquí siendo residente, como algunas particularidades y algunas recomendaciones también que les puedes dar a las chicas que quieren venirse a vivir acá, porque hay cosas bastante interesantes. Ahora, respecto al clima, por ejemplo, hay mucho tabú, incluso yo pensaba que siempre aquí hacía muchísimo calor y como tú lo mencionabas, la primera vez que vinimos fue en enero, es pleno invierno aquí en Emiratos Árabes. El clima normalmente está entre unos 18 a 25 grados, no se siente el sol, siempre está, como decimos en Colombia, una palabra muy coloquial, venteando, entonces siempre sientes como ese fresquito cuando estás allí caminando, cuando estás incluso al aire libre, no sientes calor. Entonces nos sorprendió bastante eso. Incluso fuimos a Celaví, que es un restaurante acá súper emblemático que aparece en todas las fotos de las personas que vienen aquí a Dubái y pedimos una mesa afuera y nos dieron una cobija. Y nosotros, ¿por qué nos dan una cobija? Claro, salimos, un frío impresionante en la noche. Pasa Sí. eso. Cuando vienes aquí por primera vez en esta temporada, es completamente diferente a lo que imaginas. Ahora, ya si vienes en verano, yo la segunda vez que vine como turista vine en verano, es diferente. Ya no puedes salir a exteriores, si sales obviamente se va a sentir un calor muy fuerte, sin embargo la ciudad está completamente acondicionada al verano y esto pues ya lo hemos hablado, pero para que sepan, realmente se siente aquí calor, no todo el año, se siente calor entre junio a septiembre, quizás hasta octubre a veces, como ya lo hemos mencionado en otros episodios, pero en el resto de temporada es bastante fresco el clima. Sí, es cierto. Creo que el clima varía mucho, pero conforme va pasando el tiempo y te vas adecuando, creo que cada verano se hace como menos difícil. Y cada invierno se hace incluso más fuerte. Eso es un punto como interesante porque creo que estás como acostumbrado a, bueno, estás adentro con con el aire acondicionado todo el tiempo y luego sales y sientes un poquito de calor y bueno, pues Sí, chévere. Pero ya después sientes que el aire acondicionado está en todas y muy partes frío, sí. y mucho frío. Hace días llovió, este fin de semana llovió. No fue la lluvia, creo que todo el mundo está aterrorizado desde esta gran lluvia que hubo hace un año acá, porque pues yo recuerdo que todo se inundó. Me llegaban como alertas todo el día antes y yo era como, no, iba a llover, cancelemos todo de noche, terminamos en cine con unos amigos esa noche justamente que iba Sí, a llover. Y bueno, pero no fue tan fuerte. Creo que no fue tan fuerte como la vez pasada. Es que hay que resaltar esto porque muchas personas creen que cuando llueve siempre es así y no, pues sí hay zonas porque esta ciudad tiene un problema y creo que es uno de los que ya han únicos, solucionado el último año. exacto, y es el tema del alcantarillado. Es muy raro que no haya alcantarillado en esta ciudad, creo que no fue pensado, no sé por qué, la verdad no Sí. tengo idea de por qué. Fue construido así, entonces cuando llueve casi siempre se inundan las Aunque calles. el último año ya han construido alcantarillado en muchas zonas de acá de Dubái. Justamente desde la última vez. Y aparte la respuesta de la última lluvia el año pasado que fue tan Sí. fuerte. Y aparte siento que la respuesta aquí es muy rápida, que inmediatamente están mandando carros, bombas que remueven todo el agua y facilitan como la movilidad después. De hecho, en las alertas lo único que decía era como hasta mañana, eso fue el jueves, y nos indicaban que no saliéramos hasta el día viernes al mediodía. Sí, porque te llega una alerta a tu celular cuando eres residente, incluso también cuando eres turista y tienes la SIM card que te dan en el aeropuerto, te llega una alerta a tu celular, así lo tengas en silencio, que suene y vibra tu celular, Sí. indicándote que cuando hay lluvia, que debes tener cuidado y debes tomar precauciones porque va a llover y te recomiendan quedarte en casa si no es necesario que salgas.
Sí, exacto. Entonces te dan como incluso en eso todas esas facilidades, porque imagínate tú aquí sin saber absolutamente nada o recién llegado como residente y darte cuenta o sea, que de igual manera tienes como ese apoyo por parte de de las Claro. autoridades para indicarte, hoy va a pasar algo, estás en casa, ta, ta, ta. Igual el Creo que eso es tema, chévere. igual el tema de las lluvias es algo muy poco habitual. Aquí llueve una, dos, máximo tres veces al año. O sea, es una ciudad relativamente seca, entonces no es algo que afecte mucho. Y para terminar este punto, hablemos de la cultura musulmana, que te lo mencionaba también como uno de los puntos de estos tabús que hay de cosas que se pueden y que no se pueden hacer. Como por ejemplo, ya lo mencionamos en otro episodio, pero pues si no lo han escuchado a las personas, en el Ramadán, que en otras ciudades y en otros países se suele en este espacio de tiempo, que normalmente es febrero, marzo, en algunos años hasta algunos días de abril, no se puede comer durante el día. En otras ciudades, así tú no seas musulmán y seas un turista, te piden que no comas en espacios públicos, pero aquí ya eso ha cambiado completamente y tú puedes estar en Ramadán en el mall y puedes estar comiendo, puedes estar tomando bebidas, justamente porque es una ciudad que está ya mucho más occidentalizada. O por ejemplo, las mujeres pueden estar en playas con bikini como en cualquier otra playa del mundo. Lógicamente, debes respetar, o sea, tampoco irte al extremo, pero ya es común que las mujeres estén en bikini. Y otro tipo de restricciones que pueda tener como la cultura musulmana, aquí no se ve en el día a día, porque como les menciono, la ciudad es completamente occidentalizada. ¿Qué piensas respecto a esto? Bueno, pienso de esto que gracias a Dios llegamos y creo que llegamos en un momento correcto Sí. donde ya la ciudad se había de alguna manera adecuado a que la mayoría de personas pues somos extranjeros y hicieron como esas modificaciones para que las personas pues nos sintamos más cómodos porque sería un cambio sumamente grande. Recuerda que nosotros tenemos amigos que llevan muchos años, más años que nosotros aquí y hace unos años era así. Yo recuerdo que una amiga me decía que ella no tenía tanta sed y todo era cerrado en ese momento aquí en Dubái, todo Ujú. estaba cerrado en el Ramadán durante el día, ella tenía tanta sed que incluso tocó como en el supermercado para ver si le abrían y le dijo que es que tenía demasiada sed, que ella tenía que comprar algo sí o sí y no le abrieron y tampoco le vendieron en ese momento. Entonces Hace creo cuatro o que 5 años más o menos. exacto, creo que de alguna manera en los últimos años, en los últimos 3 años, la ciudad se adecuó de alguna manera mucho más a la cultura occidental y estas cosas que son propias de su cultura musulmana, pues las han mantenido para ellos, se mantiene, se sigue desarrollando, los horarios cambian en Ramadán, las personas, o sea, los horarios en general de los establecimientos sí cambian, pero de alguna manera se han adecuado a nuestras costumbres también. Eso es algo que valoro muchísimo, porque bien o mal, ellos podrían simplemente mantenerlo Ujú. porque es su país y porque son sus reglas, es su casa. Finalmente nosotros somos las personas que estamos de visita de alguna manera, Sí. que de igual manera y para muchos sigue siendo como no sé, una pregunta importante porque no se obtiene, que lo podemos tratar un poquito acá más adelante, porque no se obtiene la nacionalidad. Emirati es que de verdad que tienen muchos beneficios, eso lo podemos seguir hablando, pero para seguir en ruta, creo que ya nos adecuamos a la cultura occidental aquí, encuentras todas las facilidades para que incluso en estas épocas que son especiales para ellos, igual sigas en tu rutina, pero sabes que me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, no sé, practicarlo alguna vez ya viviendo acá, así sea la parte del ayuno, o investigar un poquito más de lo que me llama Claro. mucho la atención la cultura Y musulmana, no más sé. cuando no se impone, sino que está como abierta la posibilidad que lo practiques si lo deseas hacer. Exacto, y además que algo que es súper curioso y es que por lo menos yo que conozco algunas personas, por ejemplo, del Líbano o incluso Emiratis, siento que de alguna manera tenemos un punto de encuentro como cultural. No sé, es difícil de explicar, la verdad. Son culturas muy diferentes, pero son personas tan amables, tan amigables, como tan alegres que de alguna manera sientes
una cercanía Sí. especial. Puede ser culturalmente, puede haber más cercanía con ellos que con los europeos, exceptuando obviamente a los españoles, porque los europeos suelen ser mucho más fríos, más parcos, y los árabes son un poco más como nosotros, un poco más extrovertidos, un poco más amigables, como tú lo mencionas. Exacto. Y algo que me parece interesante es que no se siente la brecha del idioma. O sea, estamos acá donde topas con que la mayoría de personas hablan árabe o inglés, pero incluso si vienes hablando español solamente y no tienes mucho inglés, Te puedes pues hacer entender, sea con te un puedes hacer traductor, entender. señalando lo que sea. Las personas están Sí. prestas como a saber que de pronto tú no manejas el inglés y te ayudan. Eso es un punto a favor grandísimo cuando te quieres mudar a un país del que no tienes el idioma. Creo que es algo muy bonito acá que se vive. Correcto. Bueno, ¿y qué recomendaciones le darías tú a las personas que vienen aquí como turistas para que le saquen el máximo provecho a su estancia en Dubái? Bueno, lo que tú siempre haces cuando viajamos y es tener un itinerario claro, porque esta ciudad es muy grande. Creo que el punto más importante sería que tú pudieras tener un itinerario claro al momento de venir, porque la ciudad, si bien tú puedes recorrer distancias muy importantes en poco tiempo, si tienes un itinerario claro, por ejemplo, para hacer, no, que quiero hacer el tema del paracaídas, entonces esto te va a tomar medio día. Sí, Que los restaurantes, generalmente los restaurantes cuando vienes como turistas no son los restaurantes que vas a frecuentar cuando cuando ya ya eres eres residente. residente, pero son los restaurantes en los que te quieres tomar la foto cuando vienes como turista. Como por ejemplo Celavi, ahora Skypool, que son como los más conocidos, digamos en Instagram, ¿no? Porque se toman unas fotos muy bonitas, unos viendo hacia el Burj Khalifa, el Celavi, y otro viendo hacia la Ahora, palmera, que es ahora Skypool. sí, que son restaurantes que, bueno, vienes la foto, pero que no te vas a morir, por ejemplo, por la comida, como cuando visitamos Florencia, que Claro. en Florencia está mi restaurante favorito En por Florencia, siempre. Italia, no, no Florencia, no, no existe un Florencia acá en Dubái, para hacer la aclaración. Sí, pero lo que quiero decir es que no son restaurantes como que, desde mi perspectiva, que yo te diga, ven, quiero ir a almorzar, ya se la vi, no. O sea, no. No, es por la experiencia, la vista, Sí, claro. exacto. Entonces, que tengas un itinerario claro, creo que es el primer punto. Que tengas un presupuesto más o menos claro. Incluso tú puedes ir y fijarte en los restaurantes que quieres visitar. Generalmente todos tienen su sitio web y puedes ver el menú. Entonces puedes saber más o menos por persona cuánto te va a tomar una Claro. reservación. Mu- Incluso te recomiendo reservar desde antes, porque muchos de estos restaurantes no es como que vas a llegar allí y vas a encontrar mesas, sino que tienen una alta demanda y debes reservar unos días o incluso semanas antes. Exacto, sobre todo en este tiempo, porque las personas están, la ciudad en este momento está llena, todo el mundo está disfrutando de Dubái porque es la mejor temporada para Sí. estar acá, para ver, disfrutar del Noviembre, show. noviembre, diciembre, enero, febrero, es la Es mejor época. exacto, entonces itinerario claro, presupuesto claro, em, lugares principales para visitar claros. Por ejemplo, si eres como turista y piensas nada más venir una vez, yo te recomiendo que visites Burj Al Arab, Burj Khalifa, que son como los lugares emblemáticos que todo el mundo sabe, ahí es Dubái. Pero también puedes buscar otro tipo de actividad, el desierto, la actividad del desierto. Personalmente no me gustó cuando le hicimos el safari. A mí eso, por ejemplo, si eres chica, vete con ropa muy cómoda, recoge tu cabello, porque con el viento se te va a enredar todo si no tienes el cabello recogido. Algo que mencionas allí muy importante cuando eres turista, aquí hay diferentes planes que tú puedes hacer, porque Dubái es una ciudad que te permite hacer absolutamente de todo. Tú dices, quiero ir al desierto, puedes ir al desierto. Quiero esquiar en Dubái, existe un lugar para Ay, que puedas sí. esquiar. Quieres saltar de paracaídas y tener una vista espectacular, lo puedes hacer. Quieres ir a una piscina infinita, lo puedes hacer. Quieres visitar el restaurante más alto del mundo, lo puedes hacer. O sea, lo que tú quieras, prácticamente aquí se puede hacer. Quiero alquilar un auto de lujo y recorrer las calles de Dubái, lo puedes hacer también. Entonces, es ver qué quieres hacer y buscar, puede ser en TripAdvisor o puede ser obviamente con ChatGPT, pedir una recomendación, hacer una Sí. búsqueda profunda de todas las actividades que puedes hacer en Dubái y seleccionar las que más se adapten a ti, porque quizás hay actividades, como tú lo decías, el safari en el desierto no es para todo el mundo, o sea, está bien,
pero es una actividad que no es para todo el mundo. O saltar de paracaídas está bien, pero no es para todo el mundo. O hay personas que les gusta un poco más el turismo extremo. Entonces, quizás ir al Celaví pues no va a ser la actividad perfecta para ellos porque están buscando algo mucho más extremo. Hay una tirolina en Dubái Marina, pueden, digamos, tirarse desde allí y ver todo Dubái Marina o tirarse de paracaídas como les hemos mencionado o hacer otro tipo de safari en el desierto mucho más extremo, por ejemplo. Entonces, es ver qué tipo de actividades te gustan, hacer una búsqueda profunda y tener un itinerario de estas actividades que sí puedes llegar a disfrutar aquí en Dubái. Sí, creo que los dos puntos más importantes, itinerario y presupuesto que tengas, claro, para disfrutar de tus semanas aquí. Es Correcto. una ciudad que se presta, como lo acabas de decir, para lo que quieras hacer. Ahora hablemos de cómo es ser residente aquí en Dubái, cuál es esa perspectiva que ya se tiene de la ciudad cuando llevas aquí unos meses o unos años y cómo realmente es la vida de una persona que ya es residente de Dubái, porque tú dices, no, vivo en Dubái y las personas se imaginan que tú todo el día estás comiendo en restaurantes con vista al Burj Khalifa, que todos los días tú estás, no sé, en el Atlantis de Royal o saliendo del Burj Al Arab y no es así, Pero hay es personas que completamente sí. diferente. Sí, pero digamos que tampoco es lo normal para ellos, ¿no? Porque, digamos, tienen sus villas y están como más en otro tipo de ambiente que quizás todos los días haciendo esto. Creo que lo que acabas de decir es importante y va a depender mucho de la rutina, del trabajo que tú tengas Ujú. y del estilo de vida que lleves. Pero es una ciudad en la que vas a encontrar desde las personas que solamente están en el área como de atención a personas que ya tienen muchísimo dinero y pues todo el tiempo estás viendo en el saliendo del Burj Al Arab, por ejemplo, helicópteros que van y vienen, van Claro, y pero muchas vienen. veces son turistas también. Veámoslo desde la perspectiva de una persona, como la gran cantidad de personas que nos ven aquí, que quieren venir como emprendedores, como empresarios, a establecer su vida y negocios aquí en Dubái, que no necesariamente vienen a buscar un trabajo, sino que vienen a vivir aquí por todo lo que ya hemos mencionado, impuestos, calidad de vida, etcétera. ¿Cómo sería la vida normal? Que es nuestro caso, ¿no? Somos, en este caso, personas que no tenemos un empleo, tenemos nuestros negocios, somos empresarios, emprendedores y tenemos, digamos, un estilo de vida diferente a lo que puede ser una persona que tiene un trabajo. Cuéntanos un poco, por ejemplo, cómo es tu perspectiva ya siendo residente como empresaria emprendedora aquí en Dubái, cómo es tu día a día, qué ha cambiado en tu forma de ver la ciudad. Más que en mi forma de ver la ciudad, yo hablaría en mi forma de ver la vida. Ujú. Creo que si volviera en el momento en que nosotros decidimos venir acá, como cualquier decisión importante, genera miedo, genera muchas preguntas y tienes que tener mucho coraje para tomar la decisión y lo tuvimos en su momento y ahorita unos años después diría lo volvería a hacer con los ojos cerrados. Te cambia la forma en la que te relacionas financieramente con tu relación con el dinero, tu perspectiva respecto al dinero cambia muchísimo acá. Es una ciudad que sí es costosa, pero es una ciudad que también te impulsa a hacer más todo el tiempo. Entonces, de pronto si tenías algunas metas como yo las tenía hace algunos años atrás, esas metas cambiaron mucho ya llegando acá, porque ya el tope que tenía en ese momento, digamos que en este momento es un poco diferente. Claro. Entonces, creo que esa parte cambia mucho en si hablamos de personas que están en nuestro estilo de vida, Sí. ¿ok? Como dicen, tu ambiente determina tu comportamiento y tu comportamiento determina tus resultados. Y aquí pasa que el ambiente es completamente diferente. Por ejemplo, al gimnasio al que nosotros vamos, van personas similares a nosotros. Y los vehículos en los que van, por ejemplo, espectaculares, viven allí mismo en la zona en la que estamos nosotros, pero quizás en casas muy bonitas. Entonces esto hace obviamente que al tener ese tipo de ambiente, tú veas que es posible para ti y te enfoques también en lograrlo. Entonces cambias tu comportamiento y comienzan a cambiar tus resultados. Y hemos visto como en los últimos años nuestros resultados han cambiado considerablemente. O sea, realmente hemos crecido en todas las áreas gracias a eso que mencionas, que es el ambiente y cómo aquí, digamos, ya se hace normal ciertas cosas o ciertas actividades que antes no lo eran.
Sí, exacto. Ese es un punto que valoro mucho de esta ciudad y es que te permite expandirte a nivel mental mucho y a pensar de una manera un poco más flexible respecto a tus metas y sueños, justamente porque siento que el paradigma general de pronto en países latinos es alcanzar a tener cierta estabilidad financiera, pero acá no sé por qué sientes, o por lo menos hablo desde mi perspectiva, porque puede que muchas personas no lo compartan, pero acá te sientes muy motivado a ir a por más. Entonces eso me gusta Sí. bastante. Respecto a la rutina, creo que en el caso de nosotros tenemos una rutina muy movida, pero que también disfrutamos mucho del día a día, de las actividades que nos gustan hacer. Por ejemplo, en mi caso, hacer deporte. Tengo tiempo para hacer todo lo que requiera en mi día. eh, y creo que te puedes adecuar incluso a tener contacto o clientes en otros lugares del mundo fácilmente, justamente por la zona horaria en la que estamos. Creo que eso es un punto a favor en respecto a nuestra rutina. Como residentes, creo que ya no estamos tan interesados todo el tiempo en ir allí, ir allá, no sé. Eso le pasa a cualquier residente en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, cuando vivimos, Medellín es una ciudad muy turística en este momento y ahorita que salimos es que nos damos cuenta que no conocimos Medellín bien, siendo de Medellín y viviendo toda la vida allá. Y luego te mudas a otra ciudad, lo que sea, y también como estás ahí todo el tiempo, no estás como tan enfocado en quiero ir a hacer esto, quiero ir a conocer esto, quiero ir a, o por lo Claro, menos no es nuestro caso, sino que ya buscas vivir una vida tranquila, se vuelve claro. tu hogar. Entonces ya buscas es en ciertos periodos del año salir y conocer otras ciudades y viajar, pero no estás con ese enfoque de voy a ir a conocer allí, voy a ir a hacer allá. Hay muchas cosas que no hemos hecho todavía. De acá de Dubái y Sí. que justamente vamos y viajamos para conocer en otros lugares y hacer de pronto en otros lugares. Pero vas a encontrar gastronomía, vas a encontrar lo que quieras hacer aquí. Es sábado y quiero tener una cena con mi pareja, la vas a poder llevar al restaurante que se le antoje, que quiere comida italiana, que quiere comida griega. Van a encontrar muy buenos sitios acá. Eso es un punto a favor como residente. Digamos que ya se vuelve cotidiano, se vuelve tu hogar de alguna manera y lo disfrutas de una manera diferente. Algo que yo noto acá es el nivel de organización que tiene la ciudad en todos los sentidos. Por ejemplo, trámites sencillos que quizás en otros lugares del mundo pueden tomar tiempo, como pagar los servicios públicos o incluso las líneas de teléfono, o por ejemplo sacar las mismas líneas de teléfono o hacer compras, como por ejemplo el mercado, o hacer compras por ejemplo de cosas que requieras para la casa. Aquí todo está muy organizado y todo es muy rápido. La ciudad está construida para que todo sea muy rápido. Ejemplo, necesitas algo para mercar. Por ejemplo, no sé, vas a comprar huevos, leche, lo que requieras para tu mercado. Digamos que ya como residente, por lo menos nosotros, ya no es tan común incluso ir al supermercado, sino que lo pides a través de InstaShop o a través de Noom y te está llegando en Noom, por ejemplo, en 15 minutos lo que necesitas, o en InstaShop quizás en una hora, máximo 2 horas. Entonces todo es muy ágil. O el tema de pagar los servicios públicos, se llegan directamente a la aplicación de Digua y haces el pago con Apple Pay. Mientras que yo recuerdo, por ejemplo, cuando vivía en Medellín, tocaba ir a pagar la factura, no sé, al Gana de la esquina en efectivo, y acá todo es demasiado rápido, todo es demasiado organizado, todo también tiene una muy buena infraestructura tecnológica y es algo que te permite, como tú lo mencionabas, estar también en constante movimiento y avanzando. Y muy importante, te permite estar enfocado en lo que viniste a hacer acá. Por ejemplo, en nuestro caso, crecer en nuestros negocios. Entonces no perdemos el tiempo haciendo trámites o realizando pagos, o incluso tú al banco no vas a nada. O sea, acá los bancos son muy eficientes y tú al banco no vas ni a retirar, ni a hacer un pago, ni a hacer un reclamo. Todo lo haces a través de la aplicación, sea una transferencia, sea una inversión, sea incluso un cheque, te lo mandan directamente a tu casa, no tienes que ir a reclamar la chequera, o una tarjeta, no tienes que ir al banco que te den la tarjeta y te la activen, sino que te la mandan directamente a la casa, ni siquiera tienes que llamar, todo desde la Exacto. aplicación. Entonces es algo que como residente agradeces bastante porque agilizas estos procesos, estos trámites que en otros lugares pueden ser mucho más engorrosos y pueden llevarte tiempo.
Sí, comparto mucho esto contigo porque sientes esa facilidad todo el tiempo. Incluso en las plataformas en las aplicaciones, perdón, donde compras tu mercado, donde haces tus compras de comida y de cosas para la casa, también encuentras, por ejemplo, en un electrodomésticos, cosas que de pronto tomarían mucho en llegar, cualquier producto que quieras comprar lo tienes al alcance. Eso también impacta en la forma en la que tú percibes este tema. Hace días yo estaba leyendo algo acerca de esto. Era un artículo que analizaba cómo las personas, eh, hablaba sobre todo de la ansiedad, pero incluso eso hace que muchas personas aquí sufran de ansiedad y es justamente porque lo quiero, lo tengo, es así de rápido. Entonces, cuando ya llevas muchos años de acá y sales y por X o Y te toca adecuarte a una nueva ciudad, te toma mucho tiempo, es un estrés muy fuerte, justamente porque estás acostumbrado de lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo, descargas de dopamina todo el tiempo en tu cerebro. Acá se vive mucho eso y hay personas acá que sufren ansiedad crónica. Justamente, o sea, no, hablo de que estás un poco manejando un poco despacio y te pitan. O sea, hay gente Sí. realmente ansiosa. Es una ciudad que se mueve muy rápido y creo que incluso esos pequeños detalles que acabas de mencionar tienen algún tipo de impacto en nuestro comportamiento a mediano y largo plazo. Sí, algo que noto también mucho acá, como lo mencionas, es también cambia incluso la forma en la cual tú conduces. Tú estás acostumbrado a conducir, por ejemplo, en tu país de cierta forma, quizás un poco más lento, y acá se conduce realmente muy rápido. Entonces, por ejemplo, mencionas que vas lento y te pitan, claro, porque aquí hay carriles rápidos donde no puedes ir lento. O sea, si vas lento, te van a hacer luces o te van a pitar, porque en ese carril debes ir a cierta velocidad. Incluso ahora ya están multando por ir a velocidad baja. O los domiciliarios no pueden ir por el carril rápido ya, porque obviamente pueden llegar a causar accidentes. Entonces cambia incluso tu forma de conducir. O sea, la ciudad, como lo mencionamos, está hecha para que todo vaya muy rápido, incluso el conducir. No, y que cuando digo vas lento es que voy a 60 y el de atrás me está pitando. O sea, el 60 en Colombia es imposible. Tienes que, o sea, 60 en Medellín cuando iba a Sí, en una 40, avenida de pronto. 50 de pronto, pero estoy hablando de que si vas a 70 el de atrás te está diciendo muévase haciendo luces o pitando. Entonces, bueno, son detalles. Claro. Pero a lo que vamos es que sí, todo lo tienes como lo quiero, lo tengo aquí y eso genera también que el ambiente siempre sea rápido o es mi perspectiva respecto a lo que se vive acá en algunas cosas. También como residente cambia tu perspectiva a la hora de visitar los lugares que son turísticos, ¿no? Incluso lo sueles evitar. Por ejemplo, nosotros casi no vamos al Mall Dubai porque encontrar estacionamiento es un caos realmente. Incluso ya cuando vamos lo dejamos mejor en Ballet Parking, que no es tan costoso para poder llegar fácil al auto e igual el recorrido caminando cuando dejamos el carro en Ballet Parking hasta llegar a un café o a un restaurante, pues hay que caminar bastante. Entonces, evitamos esa zona o Dubái Marina. La última vez que fuimos a Dubái Marina quizás fue hace 4 meses, 5 meses, y que nos hayamos sentado a comer algo allí, sí, 4 meses, 5 meses, es una zona muy turística. Digamos que suele ya como residente evitar ese tipo de lugares que son turísticos porque mantienen bastante llenos y prefiere ya ir a otros malls como Dubai Hills Mall, por ejemplo, que lo menciono bastante porque es espectacular. Pues vivimos allí mismo, pero es espectacular porque son mucho más vacíos y vas a encontrar incluso muchas más opciones para ti. O ya como eres residente, entonces digamos que descargas aplicaciones que te permiten a ti con suscripciones acceder a beneficios, acceder a descuentos o por ejemplo con las mismas aplicaciones que ya hemos mencionado en el pasado que se suelen usar para pedir domicilios como Deliveroo o Noom, te suscribes a ellas y ya comienzas a adquirir como cierto tipo de descuentos. Entonces ya eres como parte de Dubai y ya no ves todo de una forma quizás tan mística como al principio o con tantos tabús como al principio, sino que ya se convierte como en parte de tu cotidianidad y te vas adaptando al ritmo de la ciudad. Yo creo que tú también estás hablando es porque nosotros somos muy perezosos y no nos gusta hacer casi actividades por fuera. Bueno, actividades de salir a restaurantes y eso ahorita no. Pero si tú ves digamos, al inicio, cuando nosotros nos mudamos acá, quizás los primeros 6 meses, casi que
en la semana íbamos 2 veces al Mall Dubai, íbamos a 2 o 3 restaurantes y casi siempre estábamos por fuera. Incluso yo recuerdo las llamadas con mis socios en ese tiempo, casi siempre yo estaba por fuera. En cambio ahora tengo mis llamadas y siempre estoy en la casa. Claro, ya tengo mi setup en la casa bien construido para hacer las llamadas y para hacer mi trabajo desde casa y prefiero estar en casa y pedir un domicilio que salir a un restaurante. Sí, la verdad es que nuestra rutina es una rutina muy tranquila, nos gustan actividades muy tranquilas, nos gusta compartir mucho con nuestros perros, tenemos 3 Golden Retriever que son nuestra vida, entonces creo que eso también hace que nosotros siempre queramos estar como haciendo actividades tranquilas, si vamos a caminar con ellos, que vamos a la playa con ellos, o restaurantes, hay restaurantes pet friendly, no es como en Medellín, porque en Medellín yo cuando la última vez que fui, yo era como que, Dios mío, me encontré un golden en el tesoro, En el centro en comercial. el centro comercial. Y yo era, no, mira, ¿por qué no podemos hacer eso? Yo creo que yo no Si sal acá no puedes tener los perros en el mall, o sea, en no el puedes ir centro con ellos comercial, exacto, en el son mall. diferencias, pero sí hay algunos restaurantes y muchos lugares pet friendly en los que puedes ir y compartir Sí. con tu mascota. Nosotros tenemos una rutina movida en términos de trabajo, pero muy tranquila en términos de que no nos gusta tanto salir de fiesta, nuestros amigos son un círculo muy pequeño, entonces cuando salimos y compartimos con ellos son Sí. actividades como tranquilas, no sé. Me gusta mucho vivir así. Sí, porque también hemos visto el caso de personas que vienen, les encanta la ciudad, se hacen residentes y en cuestión de 6 meses o menos de un año ya no están acá, porque se dejan llevar justamente por ir todos los días a un restaurante o todos los días ir a una actividad y se desenfocan de su trabajo, porque esa es como la otra cara de Dubái, ¿no? Hay tantas actividades, tantos planes, tantos lugares por conocer, incluso también a nivel de fiesta, hay tantas fiestas que las personas, si no vienen acá enfocadas, fácilmente pueden desenfocarse y pueden terminar en 6 meses, un año ya sin dinero y van a tener que irse porque obviamente es una ciudad costosa. Incluso es muy gracioso porque estaba viendo un podcast en estos días de una persona que hablaba sobre Miami, entonces decía como, yo te puedo decir cómo venir a Miami e irte con 1 millón. ¿Y cómo es? Trae 2 millones y te vas solo con uno. En Dubái es igual. Tú vienes aquí con 2 millones y si no te enfocas en hacer negocios, fácilmente te vas con uno o quizás sin nada. Porque, como te digo, hay muchas actividades y muchas cosas para hacer y puedes llegar a gastar muchísimo dinero en esto simplemente por pues, disfrutar, entre comillas. Entonces, mi recomendación para las personas que quieren venir a vivir aquí a Dubái es que, bueno, vengan, disfruten, conozcan, pero sobre todo se enfoquen en hacer lo que vinieron a hacer aquí a Dubái, que normalmente es a crecer, tanto financieramente como personalmente, aumentar su networking y aprovechar las oportunidades que ofrece esta ciudad en todos los sentidos. Exacto, y mi recomendación es que vivan como quieran vivir, siempre y cuando sus bolsillos se los permitan. Esta ciudad les va a permitir vivir realmente como ustedes gusten. Si quieren un estilo de vida tranquilo, si quieren un estilo de vida un poco más movido a nivel de actividades y de fiestas, lo van a poder hacer acá. Nosotros vivimos de una manera muy tranquila y muy movida a nivel de trabajo. Ese es nuestro estilo de vida realmente. Y bueno, esa es mi recomendación. Vivan como quieran vivir, sean felices, cuídense y ya. Bueno, y para terminar, un tema que quedó volando, el por qué no te conviertes en Emirati. Me gustaría que desde lo que sabemos, que no es mucho, no hemos investigado mucho al respecto, por lo menos yo, pero sí noto que ellos tienen muchos beneficios, entonces, ¿qué tal si hablamos un Claro. poquito de esto? Es un tema interesante. Digamos que muchas personas cuando van a migrar buscan países como Canadá, como Estados Unidos, aunque no tanto, como Australia, por ejemplo, porque tienen la posibilidad de en cierta cantidad de años convertirse ya en residentes permanentes y luego en obtener una ciudadanía y un pasaporte de ese país. Aquí en Emiratos Árabes no pasa eso.
O sea, realmente no está como la vía creada para que tú puedas llegar a ser residente permanente, aunque tienes tu residencia y puedes vivir 2 años si tienes una residencia normal o hasta 10 años con la Golden Visa. No existe como un camino que te diga, mira, si haces esto, esto y esto, vas a ser residente permanente y luego vas a poder ser ciudadano emiratí. Porque ellos protegen mucho, obviamente, a los locales, ya que si vemos Emiratos Árabes Unidos tiene una población de casi 10 millones de personas y estamos hablando de que, por ejemplo, en Dubái son más de 5 millones de personas, bueno, contando todos los alrededores de Dubái, y de esos 5 millones, por ejemplo, solo 500.000 son emiratíes y en todo el país un poco más de 5 millones son emiratíes, entonces protegen mucho, obviamente, a los locales y los locales también tienen muchos beneficios. Tienen beneficios, por ejemplo, cuando se van a casar, tienen beneficios incluso si no se casan, las chicas les dan Una vivienda, una sí. vivienda, si no se casan cuando llegan a cierta edad, o cuando tienen hijos también tienen una serie de beneficios, o incluso tienen deudas y se las llegan a condonar. Entonces ellos En protegen mucho Ramadán. su esencia y su cultura y no le dan pues acceso a los extranjeros de convertirse en residentes, con ciertas excepciones. Conocemos personas que les han dado la residencia emiratí y que realmente tienen incluso su pasaporte emiratí, tienen que renunciar a su otra nacionalidad, pero se las dan cuando ellos le aportan algo al país, principalmente a nivel deportivo o a nivel empresarial, digamos, a un alto nivel. Por ejemplo, un golfista que conocemos que renunció a su ciudadanía española y ahorita es emiratí, lleva más de 10 años viviendo aquí en Emiratos Árabes y ahorita está representando a Emiratos Árabes en temas de golf. A él le dieron su ciudadanía emiratí, pero digamos que no es algo muy común y no hay una vía para hacerlo. Esa es la razón, a grosso modo, del por qué no hay una vía para hacerse ciudadano y el por qué ellos pues no la crean. Protegen su comunidad, protegen su cultura y obviamente tienen muchísimos beneficios los ciudadanos emiratíes. Exacto, tú vienes acá y no es que porque naces aquí ya eres emirati. De hecho, hay muchas personas que han nacido acá, que nunca han salido de aquí. Tenemos amigos que han tenido hijos acá. Y sí, personas adultas que han nacido acá, que no han salido, bueno, que nacieron acá y no son Sí, tú emiratis. tienes un amigo que nació acá, pero él es de Líbano. Nunca ha ido a Líbano ni siquiera, pero sus papás son de Líbano. Él nació acá y como no hay la forma, ni siquiera naciendo acá, de ser ciudadano miratí, él tomó la nacionalidad de sus padres. Exacto. Y eso pasa porque no se No se nace da la aquí ciudadanía por nacimiento. por nacimiento, o sea, como en la mayoría de lugares del mundo. Aquí no es porque naces, entonces ya tienes esa nacionalidad, que incluso mi suegro me preguntaba, y entonces ustedes tienen un hijo y va a nacer y va a ser de allá. Colombiano. No, va a ser colombiano. Entonces, y considero que lo más importante es que ellos sí tienen muchos beneficios. Sí. Nosotros tenemos un amigo que, bueno, es emirati y él se fue a prestar servicio militar y solamente por esa tarjeta que les dan, ya después tenía como que hasta el 70% de descuento En cualquier en cosa. cualquier cosa. Compras un carro, no sé, vas y compras decoración para la casa Mercas y tienes un descuento hasta el 70% solo Todo. por ser emiratí y haber prestado servicio militar. Sí, entonces ellos tienen como muchos beneficios que son exclusivos para ellos como Emiratis, y considero que ningún país podría incluso darle tanto a la gente que va y nace allí. O sea, es que sería imposible porque ellos sí tienen muchos beneficios. Esa es la razón real. Correcto, o sea, a diferencia de otros países que, bueno, te dan a ti la nacionalidad y tienes el pasaporte, pero digamos que a nivel de beneficios dentro del país, sí tienes, pero no son este tipo de beneficios como por ejemplo los que estamos hablando. Es diferente migrar a Emiratos Árabes Unidos que migrar a cualquier otro lugar y por eso lo hemos recomendado en otros podcasts. Si tú quieres migrar a Emiratos Árabes Unidos es porque normalmente tienes un negocio o vas a crear un negocio, vas a emprender o tienes una profesión que tiene alta demanda aquí y pues vas a buscar un muy buen empleo.
para quizás buscar un trabajo en hospitality o en otras cosas, lo puedes hacer, pero no es lo más recomendable. Hay otros lugares donde te va a poder ir mucho mejor y que te van a dar ese beneficio de luego ser residente permanente y bueno, tener tu pasaporte. Nosotros no estamos buscando eso, nosotros estamos buscando un lugar donde pudiésemos crecer, donde pudiésemos estar seguros y donde incluso más adelante podamos tener una familia sin ningún tipo de problema, no buscando una nacionalidad, sino buscando esa estabilidad y esa seguridad a largo plazo. Exacto, va a depender mucho de tus objetivos, tomar la decisión de venir acá a establecerse o no. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado los temas que tocamos el día de hoy en este episodio. Gracias, Kevin, porque siempre me divierto mucho hablando acá contigo de tantas cosas y recuerdo tanto. Nos vemos en un siguiente episodio. Bueno, gracias a ti, Ela, por estar aquí en este gran espacio y recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si quieren saber cómo convertirse en residentes y aperturar su empresa en Emiratos Árabes Unidos, pueden darle clic al enlace que está en la descripción y uno de nuestros agentes los atenderá y les brindará una asesoría completa. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.